conductores, ¿sí? ¿Querés grabar? Ya empecé, Creo recién que no empecé. estamos grabando. Ah, Sí, está. recién empecé a Bien. grabar. Bueno, Justo agarraste el cable. entonces, está bien. Entonces, bueno, en la región donde está la barra esa y los rieles hay un campo magnético que es perpendicular a la figura entrante. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Bueno, la figura muestra una barra conductora a longitud L que tirando de ella, o sea, hay alguna fuerza externa, es atraída a lo largo de rieles conductores horizontales carentes de fricción a una velocidad constante. Atraída quiere decir que se está moviendo hacia la izquierda, así como muestra ahí, con esa velocidad v constante. Un campo magnético vertical uniforme B ocupa la región en que se mueve la barra. Si L es 10,8 centímetros, B es 4,86 metros por segundo y B, campo magnético, es 1,18 Tesla. Entonces lo primero que nos pide es hallar la FEM inducida en la barra. Entonces, ¿qué es la FEM inducida? ¿Cómo la calculamos? Q sobre T, ¿eso no es una corriente? El potencial que se genera, ahí va por ahí. Eh, Epsilon 0 seno de omega. Epsilon 0 seno omega T, ¿de dónde salió eso? Creo que eso es un motor eléctrico, un generador eléctrico, pero bueno, no sé. Por lo que vi en los videos. Ah, ahí va, me gusta más lo que dice Ignacio. Eh, Derivada del flujo de campo magnético Ujú. respecto a T, bueno, T minúscula sería, pero sí, ahí va. Ah, tenés un problema de mayúsculas, me parece. Este, ok. Entonces, ahí va. Eso que estás diciendo ahí es de la ley de Faraday, ¿no? La FEM se calcula a partir de la ley de Faraday. ¿Qué es lo que dice? Si tenemos eh, una curva cerrada en un campo magnético, bueno, esa curva encierra una superficie. Por ejemplo, en este caso, ¿qué superficie vamos a tomar? ¿Qué curva? ¿De qué curva estaríamos hablando? Porque se acuerdan que para calcular el flujo magnético tenemos que considerar una superficie. Eso que se mueve, lo único que se mueve es esto. Acá, los rieles están quietos. Bueno, pero la barra sola no es una curva cerrada. Entonces, ¿qué agarramos? Ahí va, con los rieles. Para tener una curva cerrada, agarramos esto. Bueno, esa curva en realidad va a ir cambiando, ¿cómo? Para atrás. Sí, esa curva va a ir cambiando con el tiempo, en realidad, mientras la barra se va moviendo. Eh, bueno, y esa curva encierra esta superficie. Tengo la tableta acá, no sé por qué estoy dibujando con la mano. Eh, Encierra esta superficie. ¿Sí? Ahí sí tenemos una superficie, podemos definir el flujo de campo magnético. ¿Qué era? Vamos a llamarle S.
¿Cómo se define el flujo de campo magnético en esa superficie? ¿Se acuerdan? Ahí va. Bueno, primero tenemos que elegir una dirección normal a la superficie, ¿sí? Podemos elegir, por ejemplo, una normal saliente. ¿Cómo? Que vendría a ser el área de A. No entiendo la pregunta. El de A es un diferencial de área, pero Ah, es cuando un la que... diferencial de área. O sea, lo que estamos haciendo es, nos paramos en un pedacito de superficie, supónganse este cuadradito muy chiquito, elegimos un vector normal, hacemos el producto escalar con el campo magnético de ese vector, vector de módulo 1, ¿sí? Y bueno, multiplicamos por el área del cuadradito. Y eso lo sumamos en toda la superficie, que eso es lo que representa esa integral. Una suma en toda la superficie de, bueno, en cada cuadradito agarrar el vector normal, multiplicarlo, producto escalar por el campo magnético, y eso por el área del cuadradito. Bueno, entonces esto sería integral en la superficie de B por N, el techito es que es un inversor, acuérdense, de A. Ok, bueno. Bueno, y esa integral en general puede ser medio complicada, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabemos calcularla? Va a ir pasando el pizarrón y mientras ustedes piensan eso. Ujú. Bueno, tenemos acá. No me está quedando muy lindo. Esto debe tener para dibujar cuadrados, pero ¿No se puede copiar y pegar la figura del práctico o no? sí, Pero se igual, puede, pero creo que ponerme a ver ¿cómo cómo se hace? da más trabajo que... Hacerlo. Igual está bien ahí. Algo ahí medio. Sí, más o menos. Esta es la barra. Podríamos hacerla de otro color. Bueno, esta es la barra. Entonces, ¿a alguien se le ocurrió algo sobre qué hacemos con ese flujo de campo magnético? Porque dijimos que la FEM está relacionada con ese flujo, así que vamos a tener que calcularlo. El campo, acuérdense, era entrante. ¿Qué área tomamos? Yo dije que, bueno, y vos dijiste también, ahí va cambiando con el tiempo, pero piensen en un instante de tiempo fijo, ¿sí? En un instante de tiempo fijo elegimos esta curva
formada por la barra y los rieles. ¿Sí? Una acotación, está bien que cambie con el tiempo porque si el campo es constante, el área fuera constante, el flujo sería constante, según la ley de Faraday no va a haber FEM. Así que está bien que varíe con el tiempo. Ahí va. Bueno, y esta curva, la superficie que encierra es esta. Pero piensa en el flujo en un instante fijo, ¿cuánto es? ¿Qué sabemos? Sabemos que la barra mide L, entonces esto tiene largo L. Bueno, y en un instante de tiempo T, vamos a llamarle, la barra está en una posición, no sé, X de T, que está, en principio no conocemos, va cambiando con el tiempo. Y les anoto de nuevo la definición del flujo. Bueno, primero elegimos una normal a esta superficie. Por ejemplo, si yo elijo la normal saliente, ¿sí? Hacia afuera del plano del pizarrón. Entonces, ¿esto cuánto va a dar? No digo en números, solo cuánto da. Bueno, el campo magnético es uniforme y es siempre saliente. Entonces, si la normal también es saliente, entonces en cualquier punto de esta superficie, esto va a ser B, ahí va, ya te adelantaste un poco. Va a ser el módulo de B por el módulo de N, que lo anoto acá, pero el módulo de N es 1, ¿sí? Entonces esto quedaría solo la integral sobre S de B por dA. Pero ¿qué pasa? Además el campo tiene módulo uniforme en toda la superficie. Entonces sale de la integral. Tenemos el módulo de B por la integral del diferencial de área, que esto qué es, el área total de la superficie, ¿sí? Vamos a anotar área de S, que como dijo Ignacio, creo que fue Ignacio que dijo, sería, es un rectángulo nomás, entonces es L por X de T, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el flujo de campo magnético, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos dice la ley de Faraday? Ahora sí vamos a hacer la parte A, que es calcular la FEM. ¿Se acuerdan que la FEM se escribe con una E así? ¿Qué hacemos ahora? Están muy dormidos hoy, me parece. Más que yo. Y todos estamos. Pero ¿se acuerdan cómo se relacionaba la FEM con el flujo magnético?
Ahí va. Bueno, lleva un menos ahí adelante. Sí. No sé si se acuerdan. Hay que ver qué significa ese menos. Pero lo voy a poner. Lo vieron con el menos, ¿no? Sí. Capaz lo vieron en valor absoluto. Está bien. Bueno, entonces va a ser menos la derivada de esto que calculamos acá respecto al tiempo. Es opuesto al que incide sobre el conductor, ¿no? ¿Qué cosa es opuesto al que incide sobre el conductor? Ahí va. Al generarse una corriente, tenemos un conductor que conduce una corriente. Nosotros sabemos por la ley de Ampère que eso va a generar a su vez un campo magnético, ¿sí? Entonces tenemos ese campo magnético externo que es uniforme, etc. Y al haber una corriente, que bueno, ahora vamos a ver que hay una corriente sobre los rieles y la barra, ahí eso va a generar otro campo magnético, que ¿cómo va a ser? Acá Ignacio dice opuesto al otro, al externo. Bueno, sí, pero en general, ¿cómo es la regla que nos dice para dónde va el campo magnético? No es necesariamente opuesto al campo magnético externo que había antes. Lo que la regla de la mano derecha, en realidad lo que tienen que pensar es que el campo magnético que se va a generar tiene que oponerse al cambio en el flujo, ¿sí? Entonces acá, ¿el flujo va a aumentar o a disminuir en la superficie S? Va a aumentar, claro, porque ¿qué pasa? La barra se va moviendo hacia la izquierda, entonces el X va a ir creciendo y el flujo va a ir aumentando. Entonces, el campo magnético que se genere tiene que oponerse al aumento de flujo, ¿sí? Tiene que ser un campo que tienda a disminuir el flujo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en este caso, sí, va a tener que ser un campo entrante, ¿sí? Pero no siempre el campo que se genera es opuesto al externo, ¿sí? Tendría que pensarlo por el lado de la variación de flujo, no por la dirección del campo externo. Porque podríamos tener otra situación distinta a la de, este ejercicio. Por ejemplo, si Por la barra se ejemplo, mueve para el otro lado, sí, no precisaría un flujo no, que digamos que intentara que no, la corriente iría para el otro lado porque la intensidad de corriente va a crear un campo magnético que no disminuya el campo magnético que tengo, por ejemplo. claro. Si la barra se mueve a la derecha, entonces el flujo va a disminuir. Necesitamos un campo magnético que tienda a aumentar el flujo. Y ese va a ser un campo magnético en la misma dirección que el externo, ¿sí? Entonces, a lo que se opone esto es a la variación de flujo. Ok, bien. Bueno, y de ahí el menos. La Bueno, ley de Lenz y la la dio FEM, Rodrigo, eso. ¿qué es eso? Algo de química, me Claro, pero suena. la ley de Lenz es justamente eso que estamos diciendo, es solo esa parte de la Lo ley de, de Faraday. no, lo Ah, de lo de Le Le Chatelier. Chatelier. También lo de Le Chatelier es que quiere decir, por lo que tengo entendido, alguna vez me han contado que es algo que sí, es como el sistema evoluciona para oponerse al cambio externo que uno hace y tiende al equilibrio. Ahí va. Bien, entonces eso. Ok. Sí. Eh, bueno, y la FEM es una especie de diferencia de potencial a lo largo de la curva. Lo que no es
una diferencia de potencial como habíamos visto antes entre dos puntos, ¿sí? Esto no es que tenés un potencial en un punto y un potencial en el otro y eso es una diferencia. Piénsenlo más como una diferencia a lo largo de esa curva. Es un poco más complicado eso. No vamos a verlo muy formalmente porque se requiere un poco más de matemática. Pero para que ninguno se confunda, una diferencia de potencial, pero bueno, ¿entre qué dos puntos? Cuando no estamos en un caso de electrostática, acá no hay electrostática, ya no tenemos ese potencial que habíamos visto antes y no es tan sencillo. Entonces es como una diferencia de potencial a lo largo de la curva, si quieren. Ok, vamos a calcularlo entonces. Tenemos que derivar esto. ¿Cuánto da la derivada de esto? Les voy a dibujar ahora sí la velocidad de la barra. Voy a poner el menos ya. Bueno, el B es uniforme, ¿no? El L es L nomás. Entonces lo único que hay que derivar es el X, ¿sí? Entonces tenemos B por L por la derivada de X respecto al tiempo. ¿Qué cuánto es esto? B. B, ahí va, es la velocidad de la barra. Cómo cambia la posición de la barra con el tiempo es la velocidad de la barra, que sabemos además que es uniforme. Y tenemos cuánto vale, me parece también. Entonces esto es B por L por P corta. Ok, y vamos a hacer la cuenta. Yo no hice la cuenta en realidad. Así que la van a tener que hacer ustedes. L es 10,8 centímetros. Sí. B es 1,18 Tesla. Y la otra B es 4,86. Así que bueno, ¿cuánto vale la FEM? Voy haciendo la cuenta. $0,62. A ver Sí, a mí me dio eso si me también. dio. Sí, ahí va. Bueno, entonces, ¿qué unidades tiene? Volt. Volt. Bien. Ok, así que ya tenemos la FEM, que era lo que se pedía en la parte A. Hay un menos ahí que me vio chiquito, pero es un menos. Ok, y vamos a la parte B. A ver.
Parte B dice calcular la corriente en la espira conductora. Suponer que la resistencia de la barra es de 415 miliohm y que la resistencia de los rieles es despreciablemente pequeña. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, esa corriente primero, ¿para dónde va a ir? Hay varias formas de ver para dónde va la corriente. Una es, te la da el signo de la FEM. Otra es la fuerza magnética sobre la barra va a tener que ser hacia dónde. ¿Hacia dónde va a tener que ser la fuerza magnética? Hacia arriba y hacia abajo, no, una pista. Para abajo, no, fíjate que, em, bueno, por la barra la corriente va a circular o hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es hacia arriba? Bueno, hacemos la regla de la mano derecha para ver la dirección de la fuerza. Y tenemos, eh, si es hacia arriba la corriente, regla de la mano derecha dice que la fuerza va hacia la derecha. Y si es hacia abajo, entonces regla de la mano derecha, la fuerza va hacia la izquierda. Entonces va a ser a la derecha o a la izquierda la fuerza. Pero ¿para qué? ¿Para dónde tiene que ir? O sea, intuitivamente nomás. Para la derecha, ¿no? Saber para qué lado tiene que ir la fuerza magnética sobre la barra. Porque si va hacia la izquierda, ¿qué pasa? Se mueve un poquito, cambia un poquito el flujo y eso genera una fuerza que lo empuja más hacia la izquierda, que a su vez varía más el flujo y lo empuja más hacia la izquierda. Y Tenemos una máquina de eh, movimiento perpetuo. claro, tenemos una máquina de movimiento perpetuo. Así que no, necesitamos que la fuerza vaya a la derecha. Entonces, eso es una primera forma de ver para dónde tiene que ir la corriente. Para que la dirección de la fuerza nos quede hacia la derecha, la corriente va a tener que ser hacia arriba, ¿sí? En el sentido horario. Eh, Hagan la regla de la mano derecha, fíjense. Entonces, la primera forma de ver para dónde va la corriente es esa, pensar que la fuerza magnética quede coherente. La segunda forma es esa que dijimos de fijarse que el campo magnético que genere se oponga a la variación de flujo. Entonces nosotros queremos, dijimos, un campo magnético entrante. Bueno, entonces regla de la mano derecha de nuevo, para que el campo sea entrante, la corriente es para arriba. Bueno, y la última forma es con el signo de la FEM, que en realidad el signo de la FEM ya les dice el sentido de la corriente, pero ahí hay que ir un poco para atrás y ver cómo tomaron la curva al elegir la normal.
Eso es lo menos intuitivo, así que yo les diría en realidad que usen una de las otras dos formas para asegurarse de que esté bien el sentido de la corriente. ¿Sí? Está. Pero para que sepan, en realidad ya está en el signo de la FEM, para dónde tiene que ir la corriente. Ok. Bueno, entonces dijimos que va hacia arriba, o bueno, en toda la curva en sentido horario. Lo anotamos. ¿Y cuánto vale? Tenemos ahora que la resistencia de la barra es 415 miliohm y los rieles no tienen resistencia. ¿Cuánto vale la corriente ahí? Ahí va, ley de Ohm. La diferencia de potencial es a la FEM a lo largo de la curva sobre la resistencia. 1,5 les dio. Ok. Amper. Sí, supongo que sí. Es una corriente bastante grande. Sí, acá estoy usando solo, ya dijimos para dónde va la corriente, entonces ahora lo que falta en realidad es calcular el módulo y tomé nomás el valor absoluto. Podemos ponerle el signo, pero ya dijimos para dónde va. No, no es necesario ponerlo otra vez. Es una corriente grande, pero bueno, también es una resistencia bastante chica la de la barra. Bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? Si no, vamos a la parte C. ¿Cómo ver el sentido de la corriente? Bueno, puedes elegir una de dos formas en este ejercicio por lo menos. La primera es ver que la fuerza magnética vaya para la derecha. ¿Sí? La fuerza magnética va a tener que ir para la derecha porque si no estás generando energía. O sea, mueves un poquito la barra, te aumenta el flujo y la fuerza magnética es hacia la izquierda, entonces se mueve más la barra, te aumenta más el flujo. Eso no tendría sentido porque estarías generando energía de la nada. Entonces queremos que la fuerza magnética vaya a la derecha. Bueno, haciendo la regla de la mano derecha, ¿te acordás de aquella expresión para la fuerza sobre un conductor que tenía un producto vectorial de I por el campo magnético? Bueno, haciendo eso, para que I por el campo magnético dé hacia la derecha, necesitamos que la corriente sea horaria. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera forma. Y la otra forma, que es más general, es ver que la corriente esa inducida se oponga a la variación del flujo. Acá tenemos que el flujo está aumentando, entonces queremos que la corriente genere un campo magnético que haga que el flujo disminuya. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, un campo magnético entrante va a hacer que el flujo a través de ese disminuya. Entonces, para que el campo magnético que se genere sea entrante, también por la regla de la mano derecha, va a tener que ser
horaria la corriente. Ok. Bueno, y la parte C dice a qué velocidad se está generando la energía interna en la barra. ¿Qué es eso? Una velocidad a la que se genera energía. ¿Qué es eso? ¿Qué magnitud es? Ahí va, Potencia. es una potencia. Bien. Ok. ¿Y cómo se calcula la potencia? ¿Se acuerdan si tenemos una corriente y una diferencia de potencial? Ahí va, trabajo realizado sobre tiempo es potencia, sí, pero para circuitos teníamos una expresión, ahí va, que era la potencia, por ejemplo, para una fuente la usábamos, para las resistencias teníamos otra distinta, parecida, pero está, que era, ahí va, en este caso sería la FEM por la intensidad, era la diferencia de potencial por la corriente. ¿Sí? Eso daba, por ejemplo, la potencia entregada por una fuente. ¿Se acuerdan? Entonces acá, ¿no se acuerdan? Bueno, ok. Pero era eso, una diferencia de potencial por la corriente. Servía para calcular la potencia entregada por la fuente, pero también para calcular la potencia disipada por una resistencia. Por ejemplo, usabas la corriente que pasa por la resistencia y la diferencia de potencial entre antes y después. Eso te da la potencia disipada. No sé, repasen los videos el tema de circuitos porque debería estar por ahí. Sí, sí. Que casi coincide con el trabajo realizado por unidad de tiempo, pero mírenlo. ¿Y esto cuánto sería? Claro, intensidad de descarga por unidad de tiempo y bueno, potencial por carga, eso es una energía, ¿no? Energía potencial. ¿Alguien hizo esa cuenta? La voy haciendo yo. ¿0,93? Sí, sí, está bien. Esa era fácil de calcular así nomás. O sea, es esto más la mitad de esto. Está bien. Watt. Bueno, y lo que pregunto después es ¿qué fuerza se necesita para mantener el movimiento de la barra? ¿Qué fuerza externa? ¿Se acuerdan que hay alguien tirando de la barra hacia la izquierda?
Leemos la letra. Para. Determinar la fuerza que debe aplicarse por un agente externo a la barra para mantener su movimiento. Mantener su movimiento se refiere a mantener esa velocidad constante hacia la izquierda. ¿Cómo calculamos esa fuerza? Tiene que ser mayor. Bueno, para mantenerla, para que se mueva hacia la izquierda, sí, pero para que se mantenga la velocidad constante, tiene que ser igual, ¿no? Si B es constante, entonces la fuerza neta tiene que ser 0. Sí, en general, o sea, para moverla hacia la izquierda sí, tendrá que ser mayor. Pero en particular queremos que se mueva hacia la izquierda con velocidad constante. Así que va a ser igual, ¿sí? Fuerza externa va a ser igual a menos fuerza magnética. ¿Que cuánto es la fuerza magnética? Sobre un conductor, ¿se acuerdan? Si teníamos un conductor que llevaba una corriente I, bueno, cuando la corriente y el campo magnético eran perpendiculares, ahí va, era I por L por B. Entonces tenemos menos I por L por B y en la dirección esta, I. Entonces la fuerza externa es en la dirección menos I. ¿Cuánto da eso? Ya tenemos la corriente. ¿0,19? Ahí va, a mí me dio lo mismo. Entonces tenemos, bueno, podemos escribirlo 0,19 newton en la dirección menos I. ¿Alguna duda hasta acá? Quedó muy desordenado el pizarrón, pero bueno. Quedan 5 partes, lo que pasa. Sí, todavía nos falta una y la voy a meter acá abajo porque es cortita.
Bueno, entonces, si no hay dudas, la última parte dice 1,5 por 1,8 es la corriente por... Ah, ahí va, el 10,8, sí. Por 0,62. No, por el campo magnético. El 0,62 es la FEM. Tenés que multiplicar por el campo magnético, no la FEM. Es 1,18. Puse cualquier cosa. Acá. Y la parte E pregunta a qué velocidad esta fuerza realiza trabajo sobre la barra. Comparar esta respuesta con la respuesta dada a C. Bueno, entonces, ¿a qué velocidad hace trabajo la fuerza? ¿Cómo se calculaba eso? Es más de física 1 ahora. Estamos viendo la potencia de una fuerza, ¿no? Capaz que no se acuerdan, así que se lo voy a decir yo. Si tenemos una fuerza que va en la dirección del movimiento y el objeto se mueve a velocidad constante v, entonces la potencia era la fuerza por la velocidad. No sé si les suena. Entonces sería 0,19 newton por 4,86 metros por segundo. Sí, que a mí me dio 0,92. Prueben a hacer la cuenta. Esto no es algo nuevo, por las dudas. Esto es de física 1. No, no lo vimos en este curso, pero no es nuevo, o no debería ser nuevo. Ok, ahí va, bien. Bueno, y decía comparar con la C. 0,92, 0,93 es aproximadamente igual, salvo errores de redondeo, ¿no? Así que está. Esa fuerza externa es lo que está entregando energía, ¿sí? Que pensar en la conservación de la energía. Acá no hay cambio de la energía cinética, entonces, bueno, ¿a dónde va esa energía? Acá, al circuito. Bueno, salvo errores de redondeo, pero está bastante cerca. Capaz que si agarran alguna cifra más, les da más exacto. Pero está, yo hice todas las cuentas con 2 cifras. Claro, da lo mismo si uno sustituye todo, o sea, si no va poniendo los valores, si no pone las letras, lo Ah, hace bueno, algebraicamente y después lo sustituye, también, ahí da igual. también.
Sí, pero es por cifras significativas. Bueno, No es otra cosa. no escuché. No, que es por cifras significativas, sí. Ah, Que no da. sí. Bueno, ¿hay alguna duda de este ejercicio? ¿O vamos a otra cosa? Díganme ustedes. Si es que están despiertos. Los resultados de la prueba yo todavía no los corregí. Así que cuando yo corrija, no sé si falta alguien más. Pero no, estuvo medio complicado. No sé, voy a corregir esta semana igual, pero no sé bien cuándo. Hoy no. Mañana capaz. Nada, igual después de corregir nos juntamos y lo subimos. No sé si falta alguien más corregir. Si falta corregir de qué cosa. De la prueba, la segunda. Mm. Creo que sí. Bueno. Cuando yo y alguna otra persona más terminemos de No corregir. vamos a dar nombre. Pero sí, estamos atrasados con eso. Pero bueno, está tampoco. Ok. Bueno, Sí, todo bien por entonces, ahora. Por ahora creo que sí. Sí, ¿a qué se refieren con todo bien? Se refieren a incidentes. yo no corregí nada, así que no sé. Miré un poco y parecía No, bien, parece que esta vez no. pero no. O por lo menos lo hicieron más difícil que se pareciera. Pero no sé. Sí. Bueno. ¿Alguno intentó hacer algún ejercicio de práctico? No me acuerdo cuándo fue que lo subimos. ¿De cuál práctico este? Sí, Este lo sí, no sé, subimos el, capaz el que alguien ya domingo. empezó a hacer algo. El domingo lo subimos. Ah, entonces capaz que no. Sí, no, me parece que no podemos volver a la idea original del curso, pero bueno. Este, mm, hay algunos ejercicios de Ampere más al principio. Que no sé, alguno está bueno que lo intenten ustedes. El 3 es el del solenoide, que ese eh, lo tienen en el video. Así que me parece que mejor mírenlo en el video. Sí, es una aplicación directa del Y video. Sí. ahí va, sí. Ver si entendieron el video. Si no, lo vemos después el Y, jueves. y bueno, tienen el uno y el 2. Sí, no sé, no hay tantos de Ampere, así que capaz que está bueno que lo piensen ustedes antes de hacerlo acá. Este,
No sé, no sé cuál podemos ver ahora. ¿El práctico lo llegaron a ver por arriba, no? Digo, digo por arriba como para ver qué ejercicios le gustaría ver. No sé, yo por mí puedo hacer, podemos ver un poco el uno, capaz, Ujú. y ustedes piensan el 2. Pasa que no quiero dejarlo sin ejercicios de Ampere para hacer, porque Ah, algunos lo tienen que hacer solos. Bueno, entonces el uno, 2 y 3 son de Ampere, creo que es todo Ampere. El 4 es el que hicimos recién, el 5, Faraday también. bueno, el 5 es una barra también moviéndose en un campo magnético uniforme, solo que en círculo. Em, ta, inténtelo. El 6 también Faraday. El 7 también. Y el 8 creo que también. Así que nada, mucho Faraday y no tanto Ampere. Es Sí, cortito el práctico, pero son temas importantes y, y tal, nada. Tienen que trabajar un poco porque no es tan fácil. A menos que se acuerden todo del liceo. No sé, entonces, ¿quieren ver el uno como para ver algo de Ampere? ¿Querés hacerlo vos sí, lo hago o yo, lo hago yo? yo. Sí, sí, lo hago yo. Voy a compartir pantalla. Para que no te aburras, digo. No, no, no me aburro acá. A ver, voy a abrir primero el práctico. ¿Querés que comparta la letra? Ahí abrió, creo. A ver, dale por mi pobre computador. Ahora sí. A ver, compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Todavía no. Ahora sí. ¿Se ve? Bueno. Dice el 6.1. Dos alambres paralelos, rectos y muy largos están separados una distancia de, como se muestra en la figura. Ambos alambres conducen corrientes de módulo I, pero en sentidos opuestos. La parte A nos pide que determinemos el campo magnético en un punto P equidistante de los alambres, que está a una distancia R de ellos. La parte B dice se coloca centrado en el punto P un tercer alambre recto y largo L, paralelo a los dos primeros, pero por el que circula una corriente I' saliente del plano de la figura. Determina la Debería fuerza decir una magnética. distancia R del punto medio entre ellos. Sí, Ahí yo lo escribí mal. en la- Después lo sí, cambio. sí, sí, pero igual se ve en la figura ahí. Determine la fuerza magnética, la parte B, la oración final es que determinar la fuerza magnética sobre dicho alambre. Bueno, vamos a la parte A. Entonces hay que determinar el campo magnético en un punto P equidistante
a los dos alambres que está a una distancia R de ellos. Esto es como una continuación de lo que Ana Clara habló en la clase anterior. ¿Se acuerdan del principio de superposición? Si uno tiene dos alambres, bueno, hay que calcular el campo magnético que genera cada alambre y hacer la suma vectorial. Voy ahora a compartir el pizarrón. A ver, se me fue. Acá tenemos el 5. Bueno, tenemos entonces, no sé por qué, no me está haciendo cualquier cosa esto acá. El alambre, uno entrante, otro saliente. Y están a una distancia d sobre 2, d sobre 2, ese es el punto medio. Y acá está el punto P, a una distancia R. Por acá circula una corriente I y otra corriente I. Una entrante en la de arriba y otra saliente. Le voy a llamar 1, este conductor, y 2 para que sea más cómodo. Sí, tenés razón. Perdón, es el 6,1. Gracias, perdón. Bueno, ¿cómo hacemos? Lo pido ya primero el campo magnético en P. Sí, pero igual está bien poner que sea 6,1 porque capaz que alguien que ve el video y un 5,1 dice que es esto. Pero gracias por avisar. Bueno. ¿Cómo hacemos esto? Son campos que suponemos rectos, infinitos, ¿no? Digo, los conductores. El 1 y el 2. Se podía sumar, sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sumar? Por ejemplo, vamos a ver el caso 1. Voy a escribirlo así. El campo total en P va a ser lo que voy a llamar el campo 1 generado por el conductor 1, suma vectorial con el campo que genera el conductor 2 en P, ¿no? Los dos van a estar en P. ¿Cómo sería? Bueno, para el primer conductor uso la regla de la mano derecha, ¿no? Para hallar el campo magnético que produce el primer conductor en P. Es saliente, entonces, como es entrante, perdón, el conductor 1. Entonces, como, ¿para dónde iría? Y bueno, se va a hacer como una especie de circunferencia que equidiste del 1, voy a hacer con otro color, y después lo voy a borrar, es solo para guiarme nomás. Esto es como una circunferencia de radio de R, aunque no lo parezca. Y tangente va a estar el B1. Cualquier cosa. Ese B quedó.
Este es B1. ¿Se entiende por qué es así, no? Esta es esto lo puse en marrón, sería la circunferencia de radio, radio R. No radio R en realidad, vamos a ponerle una circunferencia de centro en el 1 y radio desde 1 hasta P. Si quieren vamos a llamarle eso R chica, esa distancia, ¿no? Que no es R grande. Después nos va a servir un poco. R chica es la distancia de 1 a P y la distancia de 2 a P también, porque está equidistante de los dos. Dijimos el punto P, así que va a ser R chica también. Entonces, como decía, esta en marrón es una circunferencia centrada en 1 de radio R chica. Y el campo va a ser tangente a esa circunferencia, ¿no? Y va a ser en esa dirección por la regla de la mano derecha. La corriente 1 es entrante, va como en el sentido antihorario, entonces el campo va a tener que ser así. ¿Se entiende? Entonces, si no hay dudas, ahora sí voy a borrar eso para que no se me mezcle en el dibujo. La circunferencia de esa era solo para guiarme, para dibujar B. Una vez que tengo B, ya está. Ahora voy a ver cuánto vale. Voy a dibujar el campo generado por el conductor 2 sobre P. Eso lo voy a llamar el campo, el vector de campo magnético B2. ¿Y para dónde va a ser? Bueno, voy a tener que hacer otra vez una circunferencia, pero ahora centrada en 2 de radio R chica, que va a ser como una cosa así. Lo único que este campo ahora es saliente, entonces por la regla de la mano derecha esto va a circular en sentido antihorario. El otro era en sentido horario, este es en sentido antihorario. Y va a tener que ser tangente. Y va a ser una cosa así. Ese va a ser B2. ¿Se entendió esta parte? Es igual que la otra. Lo único que ahora me concentro en el conductor 2 en vez del conductor 1. ¿Está bien? Bueno, sí. ¿Cuál va hacia abajo? Hay uno que va hacia... El B1 va hacia abajo. El B2 va hacia arriba porque la corriente saliente, uso la regla de la mano derecha, va como en sentido antihorario y tangente, es decir, de alguna manera la circulación del campo, lo voy a escribir en marrón, de nuevo, es esta circunferencia y va en este sentido, ¿no? No, esta flecha horrible. A ver si me sale mejor. Va en este sentido, ¿no? Y bueno, el campo tiene que ser tangente y seguir como en el mismo sentido, ¿no? ¿Está? ¿Se entendió? Entonces ahora sí voy a ya borrar esto que no lo voy a usar, esa circunferencia. Y ahora ya tengo para dónde apunta los campos. Me borré el punto. Bueno, entonces voy a tener que ver cómo son esos dos vectores. La suma vectorial de eso tengo que hacer para allá del campo en P. Me va a servir usar los clásicos versores y J. Me va a ayudar un poco. Y voy a escribir esta perpendicular a R grande, para ver ángulos. Vamos a hacerlo despacito. Bien. Entonces,
Vamos a llamarle, ¿cómo quieren hacer? ¿A qué ángulo llamarle? Vamos a llamarle, si quieren, a este ángulo alfa, que este también va a ser alfa porque está en el bisectriz. ¿Cuánto va a ser entonces? Les pregunto este ángulo. Es alfa. ¿Por qué? Porque si este ángulo es alfa, primero que nada, el ángulo entre entre el rojo, el B1 y R chica, es 90 grados, porque así fue como lo construí. Era perpendicular a la circunferencia que pasaba por 1. Entonces, este ángulo, desde la horizontal hasta B1, es 90 grados menos alfa. Y como este con este es perpendicular, este ángulo es alfa. ¿Está bien? Un razonamiento similar me va a decir que este también es alfa. ¿Se entiende o repetimos el argumento? No hay problema, lo hacemos de nuevo. Pero son todo alfa o 90 menos alfa, entonces este ángulo lo estoy hallando porque ahora puedo descomponer estos vectores en I y J, una vez que tengo el ángulo. Puedo tener el ángulo con la horizontal, que bueno, con la horizontal será 90 menos alfa, pero me es más cómodo tenerlo con la vertical, y ahí hago la descomposición vectorial. ¿Se entiende? ¿Se entendió por qué ese ángulo con la vertical? Perdón, con la vertical es alfa. Bueno, si se entendió, voy a descomponer. Voy a descomponer ya para hacer repaso de suma vectorial, pero ya de entrada les puedo decir que para dónde va a apuntar el vector. El vector va a apuntar según la dirección R grande. ¿Por qué? Porque la parte vertical de los dos se van a cancelar, porque están a la misma distancia, el módulo de los B van a ser lo mismo, porque pasa la misma corriente, están a la misma distancia, pasan la misma corriente, van a tener el mismo módulo, el mismo ángulo de proyección, lo único que uno va a estar según J y el otro según menos J, o sea que la componente según J yo sé que se va a cancelar viendo el dibujo. Me va a quedar la componente según menos I, según esta dirección a la izquierda, porque se van a sumarlo, porque B1, tanto B1 como B2 tienen una componente según menos I, y se van a sumar. Pero vamos a hacerlo lento, así vamos practicando suma de vectores. Bien, ¿cuánto va a ser? Primero que nada, vamos a escribir acá cuánto es, no la dirección, sino el módulo de B1. En función de R chica primero y después vamos a ver cómo despejamos eso. Pero, ¿cómo sería el módulo? ¿Se acuerdan? Tenemos un alambre largo infinito y queremos hallar el campo en un punto P. ¿Se acuerdan la fórmula? Un alambre recto largo a una distancia R, una corriente I, como la de campo en el punto P. Quiero hallar el módulo de B1, ¿no?
No, les recuerdo que es mu0 sobre 2pi r, la distancia, eso. Muy bien. Gracias, Sofía, por la intensidad. Voy a ponerle i, y a esto voy a llamarle i para no confundir con el versor i. ¿Está bien? La letra le pone i chica, pero yo le voy a poner, para este caso, para no confundir con el versor i mayúscula. Un detalle, ¿no? Para no confundir. Ya sé, son cosas diferentes, pero... ¿está bien? Sí, este sería el módulo de B1, y el módulo de B2 es el mismo, ¿no? B2 también. El módulo, por eso no le puse fecha. Bien. Entonces, teniendo estos ángulos, puedes componer en I en J, el B1. El B1 va a ser el módulo de B1 Sí, habíamos dicho que la componente J se va a cancelar, es decir, el B2 tiene una componente J positiva y el B1 tiene una componente J negativa y van a ser iguales y se cancelan. Pero estoy haciendo la suma vectorial para practicar. Esto es B1 según I va a ser menos B1 seno de alfa según I, y según J va a ser también menos B1 coseno de alfa según J. ¿Está bien? ¿Se entiende esa descomposición de B1 en I y J? Son los dos negativos porque apuntan según los 1 menos I menos J. Este es el coseno. Este es el seno, perdón, de I, seno de alfa. Por eso según I es menos seno de alfa y según J es menos coseno de alfa. El B2 es menos B2, que es igual a B1, pero por ahora voy a poner B2, seno de alfa, también según I, pero ahora es más B2 cos alfa, según J. Entonces ahora cuando lo vaya a sumar, cuando haga todo esto, B1 más B2, y aparte como B1 es igual a B2, en módulo, que es un 0 por I sobre 2πr, tengo que el B en P, que es lo que quiero hallar, es menos 2B1, cualquier cosa, menos 2B1 por seno de alfa, según I. También, como habíamos dicho al principio, va a ser hacia la izquierda, ¿no? Según menos I, por este menos que hay acá. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Y ahí vemos en cuentas, en suma vectorial, lo que habíamos predicho antes en el dibujo. La componente J en las componentes verticales se cancela. Voy a escribir mejor esto que quedó medio feo. Que sí que use acá que B1 en módulo es igual a B2. Y repetimos misma distancia, misma intensidad. Lo único que va a cambiar las direcciones.
pero en módulo son iguales. Bien, ya tenemos la dirección, tenemos B1, habría que hallar el seno de alfa. En función de algo que pueda hallar. Por ejemplo, lo que voy a hacer, hay varias formas de hacer esto. Yo voy a hacer seno de alfa, se puede escribir como voy a escribir acá, trigonometría. Tenemos un triángulo rectángulo. Seno alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, D sobre 2 dividido la hipotenusa, que es R chica. Es decir, D sobre 2R. Entonces, ¿qué hago? Bueno, sustituyo ahí el B en P, es igual a menos B1 por D sobre R, segundo. Por ahora, ¿se va entendiendo? Acá puedo sustituir, el 2 se me canceló con este 2 de acá, ¿no? Si quieren lo escribo, pero antes tenía 2, y acá este sobre 2R, y esto se me va. Bueno. Bien. Entonces voy a ir sustituyendo B1, teniendo arriba esto, entonces va a ser menos mu0 por I sobre, por D sobre 2pi R al cuadrado. R al cuadrado, ¿por qué? Una R de acá, otra R del B1 en la forma, ¿no? Bien. Ahora me queda hallar entonces para tener todo en función de cosas que conozco. No me dan el R chica, me dan el R grande, que es la distancia del centro, digamos, del punto medio entre los conductores al punto P. Bueno, acá puedo usar Pitágoras nomás, ¿no? Para hallar R, lo voy a escribir acá arriba, R cuadrado es D sobre 2 al cuadrado más R al cuadrado, R grande al cuadrado. ¿Está bien? Entonces voy a borrar algo acá, esto que ya lo usamos. Y tengo entonces que B en P es menos mu0 por I por D sobre 2pi D cuadrado sobre 4, D sobre 2 al cuadrado es D cuadrado sobre 4 más R cuadrado. Todo eso según I. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda.
Hasta ahí, esto sería la parte A, ¿no? Esta es la parte A. Hallar el campo en B. Queda medio desprolijo, pero no sé si se entiende. ¿Se entendió esto? Esto incluso lo puedo escribir un poco más prolijo. Algo así. Según un mes. ¿Está claro? Eso es la parte A. Ya el campo en P es ese. Va según hacia la izquierda, horizontal, y tiene ese módulo. Como tenemos los datos de B, de R mayúscula y de las intensidades, está escrito en función de eso. De pi y eso que conocemos. Bien, pasemos a la parte B entonces. Déjenme ir al ejercicio de la parte B. A ver si lo encuentro. Voy a volver a compartir la parte B. La parte B nos pide que se coloca en el punto P un tercer alambre recto de largo L, paralelo a los dos primeros, por el que circula una corriente I', saliente del plano de la figura. Determine la fuerza magnética en dicho alambre. Bueno, ¿cómo les parece que va a ser, que puedo hacer esta parte? Vamos al pizarrón de nuevo. Vamos a borrar lo que ya usamos. Vamos a dejar el módulo de B, que nos va a servir. Estos B2, B1 y B2 ya los usamos. Ya tenemos el campo total. De hecho, voy a sacarme estos alfa también. Esta R chica, ya lo usé. Eran todas variables auxiliares que usé para hallar el campo en P. Entonces voy a limpiar un poco el dibujo. Entonces ahora en el punto P vamos a tener un conductor, según dice saliente, si no me equivoco, en la letra.
un conductor de largo L, o sea, acá aparece un nuevo conductor con otra intensidad I'. La pongo mayúscula también para volver a, de nuevo, para no confundir con el I chiquita del versor. Tenemos el campo magnético. Esta es la parte, voy a borrar esto que es la parte bella. Perdón. Ya hallamos el campo total, ya lo voy a escribir, es así, ¿no? P sub P. El módulo está abajo y esta dirección, según Maxi. Este P me queda muy feo. Todo me queda muy feo, pero este no feo. Este era el punto P. Bueno, ese es B sub P. Tenemos un conductor ahora que es saliente del plano de valor I'. ¿Cómo hallo la fuerza? ¿Cómo hallo la fuerza? Lo usamos hace un rato. Tenemos un campo magnético que va a ser siempre, son conductores infinitos, o sea, siempre va a ser a lo largo del conductor, siempre va a estar del lado izquierdo, ¿no? Apuntando hacia la izquierda, por todo el conductor, porque estos son alambres, no el segundo, no el tercero, perdón, pero el 1 y el 2 son, estamos suponiendo alambres muy largos, o sea, se vamos a suponer infinitos. Por lo tanto, este B es para todos los planos de la pantalla. O sea, para cualquier, digamos, K que estemos, cualquier plano que estemos cortando los conductores, el B es siempre igual. Por eso podemos usar la fórmula de un conductor rectilíneo en un campo magnético uniforme. Si bien el campo no es, repito, no es uniforme en todo el espacio, sí es uniforme en el sentido que es uniforme a lo largo del conductor, que eso es lo que importa. Ese punto sutil espero que se entienda, porque ahí es por qué puedo usar la fórmula. Si el campo fuera variable, puedo usar la fórmula, pero tengo que sumar en cada componente del campo. Esto se acuerdan que es I', porque es la corriente que pasa por el conductor, que quiero hallar la corriente, por el largo del conductor. El largo vector, ¿se acuerdan que es un vector que tiene la dirección de la corriente, la dirección y el sentido, tiene la dirección del conductor, el sentido de la corriente y el módulo del largo? Vector campo magnético, en P. Estamos hallando la fuerza que, repito, yo le puse B sub P, pero es en todos los puntos del conductor se cumple el mismo campo magnético, B sub P. No solamente en el punto P, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? No sé si estoy siendo claro o tienen alguna duda. Bueno, entonces, ¿para dónde va a apuntar, usando esta fórmula, la regla de la mano derecha, para dónde va a apuntar la fuerza magnética que ejerce los conductores sobre el tercer conductor? O si se quieren, se ejerce el campo magnético total que hallamos en la parte A sobre el tercer conductor. ¿Cómo lo puedo hallar? ¿Y para dónde va? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué dirección, qué sentido? Y el módulo lo vamos a hallar ahí. Pero la dirección y el sentido lo puedo ver ya. ¿Para dónde sería? Hacia abajo, claro.
Uso la regla en la mano derecha, la corriente saliente, el B hacia la izquierda, el pulgar me apunta, sigo del conductor al B, el pulgar me apunta hacia abajo. Muy bien. Entonces ya tengo la dirección. Es según menos J en inversores. Voy a ponerlo con otro color. Esta es la fuerza que se ejerce sobre el conductor. Bueno, y ahora uso esta fórmula. Voy a escribirlo acá, sin módulo. O sea, el módulo nomás quiero hallar, la dirección en sentido ya lo vimos ahí. Es I' por L. Y bueno, es el producto vectorial de L con BP. Pero el ángulo que forma B, L y B es 90 grados. En el producto vectorial es el módulo de L por el módulo de B, perdón, por el seno de el ángulo que forman. El ángulo de pi sobre 2, el 90 grados es seno de pi sobre 2, el 90 grados es 1. Entonces eso es 1. Y es simplemente, F es simplemente I' por L por el campo. Y bueno, si sustituyo ahí en módulo, es I por I' por L por D sobre pi d cuadrado más 4 R cuadrado. Si quiero ponerle la dirección, no se lo puedo poner, es según menos J, la dirección y sentido. Menos 2 mu 0 I por I' por L por D sobre I d cuadrado más 4. Según I, pues según menos I. De J, perdón. Hice cualquier cosa. Perdón, J. Según menos J. ¿Quedó claro esto? No sé si tienen alguna duda. Ah, me faltó cerrar el paréntesis. ¿Quedó claro el ejercicio? Eso era lo que pedía la parte B, ¿no? Y bueno, si entendieron tienen el 2 para practicar, medio parecido de las cosas que hay que usar. Así que de nada, intenten hacer ese. Así si tienen alguna duda, preguntar la clase que viene. Y nada, capaz que la que viene seguimos más con los últimos ejercicios de práctico. Claro. Hay algunas que Y son... podemos discutir Sí, sí, te ¿cómo? decía. Perdona, sí. No, que podemos discutir el solenoide. Si miran el video y tienen alguna pregunta, también podemos hablar eso. Pero nada, intenten mirarlo para la que viene. No, decía nomás que los últimos dos ejercicios son como unas aplicaciones a medicina, la ley de Faraday. El 7 y el 8. Bueno, Bueno, no sé si largamos tienen... por acá Sí, entonces. porque si no tienen más dudas, estamos por terminar ya. Si tienen alguna duda puntual de algo que hablamos. Bueno, Bueno, chao. chao, hasta luego.